Hola amigos, antes de empezar me gustaría mandarle un saludo a nuestros miembros del canal, Miluska, Jonz Rodrigo, Lobo y Julio. Quería pedirles disculpas por la tardanza con este capítulo. La verdad, no pensé que me iba a tomar tanto tiempo hacer algo que al menos se viera más o menos decente. Espero que estén de acuerdo con cómo terminó este episodio. Sinceramente, me tiré un par de ideas que aún no estoy del todo seguro si funcionarán bien, así que no descarto hacer algunos cambios más adelante. Sin más que decir, recuerden que pueden visitar mi canal de YouTube para ver mis historias acompañadas de música. En el Salón del Consejo Celestial, como cada año en este día, se respiraba un aire solemne. Incluso desde fuera de la gran estructura se podía sentir una atmósfera pesada en el lugar, mientras con cada hora que pasaba más y más ángeles de todos los rangos se dirigían a su interior. Era un lugar enorme para poder tener la capacidad de albergar a todos los ángeles que se veían obligados a asistir a estas reuniones anuales, parecido en parte a un anfiteatro griego al estar centrado en un punto desde donde partía la estructura, contando con muchos espacios en forma de balcones donde se ubicaban los ángeles dependiendo de su rango y antigüedad. Siendo los primeros y más bajos, donde generalmente se encontraban seres como los querubines o algunas almas humanas, subiendo más y más hasta donde se iban viendo a seres como las virtudes, dominios, y así consecutivamente hasta llegar a la cima, donde se encontraba el balcón más grande de todos, con forma semicircular, con varios puestos donde resaltaba uno que estaba un poco más alto que los demás. Estos eran los lugares donde los serafines se ubicaban a cada reunión, estando a la cabeza Serapiel. La mismísima Serafín se encontraba en ese momento en un momento de profunda introspección, masajeándose las sienes para intentar despejar su mente. Desde la llamada de Adán su mente no había tenido descanso pensando en las repercusiones de lo que le había dicho. No solo se aproximaba lo que sin lugar a dudas sería una nueva gran guerra, sino que tenía que pensar en qué le diría a Emily cuando la viera. El único consuelo que tenía era que no había tenido que ser ella misma quien le dijera la verdad a Emily, y si bien se sentía culpable por sus propios sentimientos, no podía dejar de agradecer que hubiera sido Adam quien se lo hubiera explicado. Realmente no tenía ni idea de cómo empezar a tener esa conversación con su hermana pequeña. Suspirando profundamente, dejó sus pensamientos de lado por un momento para fijarse en sus alrededores, viendo a quienes ya habían llegado al gran salón. A su alrededor pudo ver que la mayoría de sus hermanos ya habían llegado. Gabriel se encontraba hablando en voz baja con Uriel, Metatron y Azrael mientras que los tres tenían miradas sombrías en sus rostros, siendo que incluso Metatron había dejado de escribir en el libro de la vida por un momento para prestarle su total atención a la conversación. Camael, junto a Zadkiel y Rafael, también se encontraban en su propia conversación silenciosa mientras sus expresiones cambiaban constantemente con emociones contenidas. La única que no se encontraba hablando con nadie, sumida en sus pensamientos igual que ella, era Jopiel, al menos hasta que notó su mirada. Sobre todo cuando le devolvió la mirada, dándole un guiño de reconocimiento. Ante el gesto, lo único que hizo fue darle un asentimiento en reconocimiento, procediendo a apartar la mirada para seguir observando al resto de la sala. O al menos eso era lo que iba a hacer antes de sentir como una presencia se acercaba a su mente, pidiendo silenciosamente permiso para establecer un puente entre sus mentes. Parpadeando por un momento, desconcentrada, se recompuso rápidamente para aceptar la conexión, regresando su mirada a la responsable, que solo la miró inocentemente por unos momentos antes de hablar, con una sonrisa formándose en su cara. ¿Ni siquiera un hola será? Ante la pregunta hecha por su hermana, su respuesta vino sin demora, mientras la miraba un poco avergonzada. Lo siento, Jopiel. Solo, estoy un poco preocupada. Su hermana no necesitó mucho para entender a qué se refería, pues el suspiro melancólico en su mente fue más que suficiente para hacerle saber que entendía. No hay por qué. Será, definitivamente, tú no eres la única perdida en sus pensamientos con todo lo que pasó en tan poco tiempo. La mirada de Jopiel recorrió el lugar, como la de ella momentos antes, viendo cómo más y más personas iban formando grupos, hablando en voz baja sobre la urgencia repentina de la reunión y por qué había más personas de lo normal cada año. La reunión va a empezar en 20 minutos. No hay nada que podamos hacer por ahora. Ante sus propias palabras, su hermana solo la miró un momento antes de asentir con resignación, con sus palabras pesando sobre sus hombros. Sí, tienes razón. ¿Le has contado a Emily la verdad?
Ante la pregunta repentina de su hermana, solo pudo cerrar los ojos resignadamente por un momento antes de soltar un suspiro y volver a hablar, con la culpa que ahora se hacía aún más pesada, escuchándose claramente en su voz. Yo no pude. Simplemente no sabía cómo empezar a decirle la verdad. Adán se ofreció a hacerlo por mí, y ya deberían estar viniendo hacia aquí en este preciso momento. Su hermana solo la miró con una mezcla de comprensión y reproche que solo sirvieron para profundizar aún más la culpa que sentía. Fuiste demasiado suave con ella, ¿será? Señaló. Sí, Adán y yo ya tuvimos esta misma conversación. Me equivoqué. Nunca pensé que algo como esto pudiera pasar. Sus palabras solo provocaron que su hermana la mirara ahora con lástima y algo de tristeza en sus ojos, mientras que ella cerraba los ojos, repitiendo su mismo gesto antes de volver a hablar. Sabes que tienes que hablar con ella, ¿verdad? Sus palabras sonaron suavemente en su mente, mientras no apartaba su mirada de ella. Lo entiendo. No quiero, y no sé cómo hacerlo, pero lo entiendo. Al ver el estado de su hermana, Jopiel decidió que ya era suficiente y cambió de tema. Creo que es la primera vez que veo el salón tan lleno. Serapiel la miró, confundida por un instante ante el cambio abrupto de tema. Sin embargo, tras unos segundos, comprendió sus intenciones. Solo la miró con gratitud silenciosa antes de responder. Con todo lo que está ocurriendo, Adán trajo a muchas más almas para que supieran la verdad. La mayoría son lo que queda de la vieja guardia, aceptaron venir para entender qué está pasando. Ante su respuesta, su hermana solo asintió en silencio, dejando que su mirada descendiera hacia las gradas inferiores. Reconoció rostros que no veía desde hacía milenios. Muchos de ellos se distinguían fácilmente por el aura de antigüedad que los envolvía y por sus cuerpos marcados por el tiempo y la guerra. Ángeles desgastados, portando cicatrices imborrables, miembros ausentes, alas rasgadas. Eran sobrevivientes de la Gran Guerra y de muchos conflictos posteriores. Nunca pensé que tendríamos que reunirnos todos de nuevo, para planear otra guerra, murmuró Jopiel. Créeme que yo tampoco, respondió Serapiel, con voz apagada. Pero siempre supe, en el fondo, que algo así iba a pasar, tarde o temprano. Ante esas palabras, Jopiel solo pudo asentir, con una sombra de tristeza en el rostro, mientras seguía observando el lento pero constante ingreso de ángeles al salón. Uno a uno cruzaban las puertas, ocupando sus lugares. Sin más que decir, ambas hermanas cayeron en un prolongado silencio. Minutos después, el salón del consejo estaba ahora completamente lleno. Cada palco rebosaba de ángeles que aguardaban, en silencio absoluto, el inicio de la reunión. En lo más alto, Serapiel notó que en el palco de los serafines solo quedaban 4 asientos vacíos. Uno de ellos llamó especialmente su atención. Estaba destruido, su estructura hecha añicos. Lo contempló con una mezcla de melancolía y enojo. Su antiguo dueño jamás volvería a ocuparlo. Fue entonces cuando, desde las puertas del salón, se escucharon 3 pares de pasos. El primer hombre cruzaba el umbral con paso resuelto y una mirada vacía. Por primera vez en público desde hacía siglos, sus ojos eran visibles. No llevaba su icónica máscara. A su derecha caminaba su teniente, también sin máscara, y a su izquierda la más joven de los serafines, Emily. De las 2 mujeres, solo Lute parecía indiferente ante el lugar en el que se encontraba. Emily, en cambio, parecía querer estar en cualquier otro sitio. Sus ojos recorrían el salón, deteniéndose por momentos, como si intentaran retrasar lo inevitable. Hasta que, finalmente, su mirada se cruzó con la figura más alta en la sala. La respiración de ambas se detuvo. Se miraron fijamente, en un cruce de emociones contenidas. Serapiel esperaba enojo, rabia, traición, pero lo único que vio en los ojos de su hermana menor fue tristeza. Tristeza y una silenciosa pregunta que atravesó su alma. ¿Por qué? Los 3 siguieron avanzando. Las puertas se cerraron lentamente a sus espaldas. Nadie notó cómo, desde la sombra de una de las puertas, una pequeña porción se deslizó con sigilo, ocultándose donde nadie pudiera verla. Emily apartó la vista de su hermana y miró a Adán. Este, con un simple gesto, le indicó que tomara asiento. Ella asintió con resignación, se irguió y subió al palco más alto, sentándose junto al resto de sus hermanos, quienes no apartaban la mirada del primer hombre. Adán también indicó con un gesto a su teniente que se dirigiera a otro palco, donde aguardaban otras almas humanas convocadas. Sin detenerse, el primer hombre caminó hacia el centro del salón, ignorando las miles de miradas que lo seguían con expectación. Al llegar al centro del salón, Adán guardó silencio.
Su mirada se elevó hacia los palcos más altos, donde los serafines lo observaban con rostros imperturbables, esperando que hablara. Serapiel sostuvo su mirada un instante. Sus ojos se encontraron con los de Adam, cansados, vacíos, pero decididos. Asintió lentamente y proyectó su voz, clara y potente, para que toda la sala la escuchara. Doy por iniciada la reunión anual post-exterminio. El primer hombre y actual taxiarca del cielo presentará su informe. Adán no respondió de inmediato. Su mirada recorrió lentamente los balcones repletos de ángeles, deteniéndose unos segundos en los serafines, y luego en Emily. Finalmente, su voz se alzó. Grave. Firme. Y cargada de un peso que pocos en sala esperaron nunca ver en él. Mi informe comienza en el momento exacto en que finalizó el último exterminio. Como bien saben todos, para este año teníamos planteados varios objetivos, entre los cuales estaban aumentar el nivel de eficiencia de cada uno de nuestros escuadrones en rotación este año en un 2%, además de completar las purgas de los sectores 4, 8 y 13 y encontrar a la Overlock Armilla Carmine marcada como objetivo prioritario, y su último almacén de acero angelical, y si se llegaba a presentar la oportunidad de acabar con ella, esta última misión fue dada a la capitana Aper. De los objetivos secundarios logramos completarlos todos, mientras que en caso del objetivo alfa la capitana logró encontrar su última casa segura, donde también se encontraba su último almacén de acero angelical. Después de reportar esto, la capitana siguió observando a la Overlord, buscando su oportunidad para acabar con ella y por ende cortó comunicaciones con el cuartel general. El problema radicó en que un par de horas después de nuestra retirada del infierno, los restos de la capitana Harper fueron hallados entre los distritos 11 y 12. Había sido decapitada. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Algunos comenzaron a hablar en voz baja entre sí. Mientras que en los palcos superiores, los serafines, a excepción de Emily, intercambiaron miradas preocupadas entre sí. Todos compartiendo la misma sospecha, una que deseaban con todos sus seres que fuera errónea. La herida, continuó Adam, no fue causada por armas demoníacas, ni por ningún tipo de magia caótica. Fue hecha por acero. Pero no cualquier acero, era acero angelical corrompido por energía demoníaca. Las voces en la sala se alzaron de inmediato, llenas de incredulidad y miedo contenido. La autopsia reveló lo que pensábamos que era imposible. Alguien, o algo, está fundiendo nuestras armas y alterándolas con energía infernal, creando un material capaz de dañarnos a nosotros. Un escalofrío recorrió a todos en el salón celestial. Esto es una traición directa al tratado. Una amenaza al frágil equilibrio que habíamos conseguido, tras tanta sangre derramada, tras tanto sufrimiento. Mientras Adán hablaba, una sombra, oculta desde el cierre de las puertas, comenzó a deslizarse por el borde del salón. Lentamente, ascendía por los pilares, dividiéndose en 6 fragmentos que se ocultaban entre los altos balcones. Nadie lo notó. Al día siguiente, como cada año, acudí a la embajada del infierno para recibir el reporte anual de parte de Lucifer, y para evaluar cuánto sabían de lo ocurrido. Sin embargo, no fue Lucifer quien me recibió. Fue su hija, Charlotte Morningstar. El murmullo se detuvo. Las palabras de Adam capturaron la atención de todos. Emily abrió los ojos, sorprendida. Su rostro se llenó de asombro. Al principio, sospeché de una trampa. Pero decidí continuar con la reunión, deseando descubrir sus intenciones. Lo que encontré fue inesperado. Al parecer, lo sucedido con la capitana Harper aún no ha sido divulgado en el infierno. Y, más aún, la hija del diablo hablaba de redención. De reformar a los condenados. De iniciar un proyecto para lograrlo. Una oleada de sorpresa recorrió a todos los presentes. Los ojos de Emily brillaban ahora con emoción contenida. Un destello de esperanza apareciendo en ellos. Pero entonces, Adam prosiguió. Y su siguiente declaración fue como un balde de agua helada sobre un fuego naciente. Si bien no percibí mentira en sus palabras, su presentación fue desastrosa. Su proyecto no contaba con argumentos, ni bases, ni coherencia alguna. En este momento, no es más que la fantasía ingenua de una niña protegida del mundo, sin comprensión de la verdadera realidad. Emily bajó la mirada. Su esperanza se extinguió tan rápido como había surgido, reemplazada por la misma tristeza con la que había llegado. Al terminar de hablar, todo rastro de sorpresa en los rostros de la mayoría se desvaneció, dando paso a expresiones de decepción y abatimiento. Aún así, continuó Adam, con tono más reflexivo, debo decir que, personalmente, no noté ningún rastro de mentira en las palabras de la niña cuando habló de querer redimir a los pecadores.
Si no fuera por lo que acaba de ocurrir, y por lo que voy a comentar a continuación, incluso sugeriría vigilarla más de cerca, para asegurarnos de sus intenciones. Y si son honestas, entonces tal vez, con el tiempo, considerar su causa. Las emociones que reflejaban los rostros del público eran más contenidas que antes. Ya no había murmullos, pero sí una atención renovada. En los ojos de la serafín más cercana, una chispa de esperanza titiló débilmente, fugaz, pero presente. Después de eso, prosiguió Adam, y al finalizar la reunión con Charlotte Morningstar, le informé que el próximo exterminio sería adelantado 6 meses. El objetivo: observar la reacción demoníaca y hacerles creer que tienen más tiempo del que realmente poseen para prepararse. Con esto, concluye la primera parte de mi informe. Mientras hablaba, la sombra que se separó de la puerta se dividió en 6 fragmentos, con uno de ellos siendo más grande que los demás. Desperdigándose por los pilares, comenzaron a moverse sigilosamente hacia los palcos donde se encontraban los tronos y las virtudes. La porción más grande, sin embargo, avanzaba con lentitud ominosa hacia el palco de los serafines. Adam, sin percatarse de ello, observó por un instante las reacciones de la sala, y luego continuó. Ese mismo día, poco después, me dirigí a una reunión con Jopiel para hablar con ella sobre un tema que me había comentado Gabriel unos meses antes. Se trataba de un incidente en el cual, aparentemente, unos querubines habían tenido que ver en la muerte de un alma humana a la cual se suponía que debían ayudar. Las miradas esta vez se volvieron a los mencionados, que seguían mirando fijamente al primer hombre. Sabiendo que lo que estaba a punto de decir iba a ser incluso peor, Adam solo tomó aire un momento para hablar sin detenerse, mientras que la sombra alrededor de sus ojos parecía hacerlos brillar con un tono escalofriante. Buscando averiguar de una vez por todas la verdad, le pedí a Jopiel que llamara a estos querubines para poder descubrir lo que en realidad había sucedido. Según su relato, ellos estuvieron en la Tierra haciendo su misión con normalidad, al menos hasta que, de alguna manera que en ese momento desconocían, pero que ahora descubrimos. Un grupo de Imps lograron por medio de un grimorio dado por Ars Goetia atravesar el velo que separa la Tierra del infierno con el fin de acabar con el alma humana a la cual los querubines se suponía debían ayudar. Un silencio sepulcral se apoderó del consejo. Por si no fuera suficiente, el grimorio les había permitido viajar a la Tierra no solo en esa ocasión, sino muchas veces tanto antes como después, a su completo antojo. Momentos en los cuales no solo rompieron el tratado al poner un pie en mi planeta, sino que se atrevieron a asesinar y acabar con la vida de muchos de mis hijos. Los rostros se convirtieron en un mar de horror. Lo peor es que no fueron unos pocos los involucrados. Poco después fui con Uriel a confirmar lo dicho y descubrimos que, desde hacía un par de décadas, los demonios habían descubierto cómo abrir portales a la Tierra. Cientos, si no miles, de todos los rangos han pisado mi mundo en los últimos años, incluyendo a miembros de la nobleza, llegando a estar incluso uno de los pecados capitales involucrado en abrir los portales del infierno. El tiempo pareció congelarse. Los más jóvenes miraban al vacío con incredulidad y terror, apenas comprendiendo la magnitud de lo que habían escuchado. Como ángeles, tenían el deber de proteger a la humanidad. Saber que habían fallado en su labor más sagrada, aquella encomendada por el mismísimo Padre, fue suficiente para sembrar una desesperación visceral. Pero entre los ancianos, la reacción fue distinta. Quienes lucharon en la Gran Guerra, y en los múltiples conflictos que le siguieron, sintieron algo más: rabia. Una furia silenciosa, ardiente y amarga. Todos ellos habían sangrado, sufrido y perdido lo inimaginable por sellar para siempre el paso de los demonios a la Tierra. Saber ahora que fue en vano. Fue como escupir sobre las tumbas de todos aquellos que murieron por esa paz. Decenas de poderes comenzaron a desatarse en la habitación. Para los más jóvenes, el ambiente, ya de por sí denso y sofocante, se convirtió en un horno abrasador por el torrente de energía que, sin querer, empezaban a liberar los ancianos consumidos por la ira. Cada uno de ellos iluminaba el espacio como soles en plena explosión, y sus presencias ardían como llamas divinas. Cuando Adán estuvo a punto de hablar nuevamente para continuar su relato y calmar los ánimos, notó, por el rabillo del ojo, un movimiento casi imperceptible en una de las sombras de la sala. Se detuvo, tensándose en el sitio. Sin decir palabra, giró apenas su cabeza en dirección al movimiento, pero no vio nada. Aparentemente distraído, el primer hombre se mantuvo inmóvil. Al ver esto, Serapiel se levantó de su asiento en lo alto del estrado, y su voz resonó con autoridad inquebrantable, reverberando por todo el Consejo Celestial. Todos cálmense ahora. El taxiarca aún no ha terminado su informe.
Tendrán tiempo para tomar acción después. Sus palabras no fueron una súplica, sino una orden. Los ángeles alterados, tocados por la furia, obedecieron de inmediato. La liberación de poder se contuvo bruscamente, y la temperatura de la habitación descendió levemente. La atmósfera aún era densa, pero al menos ahora era soportable. La mayoría de sus hermanos habían logrado mantener la compostura únicamente porque Serapiel, junto a Jopiel y Uriel, les había advertido de antemano sobre lo sucedido. Todos ellos, con excepción de Emily, notaron cómo Adam se había quedado callado justo cuando iba a hablar, mirando fijamente un punto en la habitación, justo debajo de un palco donde se encontraban varias virtudes y dominios. Él mismo reaccionó al grito de la Serafín Suprema. Parpadeó, como volviendo en sí, y luego negó suavemente con la cabeza, atribuyendo lo que había visto a una simple ilusión. Giró por completo hacia el palco central y continuó. La primera sombra llegó silenciosa al palco de las virtudes y los dominios 5 niveles por debajo de los serafines. Volviendo al tema, dijo Adam, después de enterarnos de toda esta información, llegamos al punto en el que nos encontramos ahora, con todos reunidos aquí. Pero antes de hablar sobre nuestras futuras acciones contra el infierno, hay un juicio que debemos llevar a cabo. Con su parte dicha, el primer hombre asintió hacia Serapiel, quien se levantó por segunda vez desde su trono y extendió una mano señalando a uno de sus hermanos. Zadkiel, el ángel de la justicia, será quien juzgue a los querubines mencionados en el incidente relatado por Adán. Determinará su destino, y revelará la verdad. Zadkiel se levantó con solemnidad. Su mirada era inescrutable, sus ojos oscuros como el abismo entre galaxias. Al mismo tiempo, Jopiel abrió un portal dorado a un lado del estrado. Por él entraron 5 figuras. 3 pequeños querubines, de alas blancas y semblantes demacrados, escoltados por 2 exorcistas, quienes los conducían con pasos firmes pero sin violencia. Los querubines, bajo el peso de miles de miradas, temblaban hasta los huesos. Jamás imaginaron estar ante tantos de los más poderosos seres celestiales, y mucho menos para ser juzgados por ellos. La segunda sombra alcanzó un palco 4 niveles por debajo del de los serafines, donde se encontraban reunidos varios dominios. Zadkiel descendió hacia el centro, donde esperaban los querubines. Su presencia lo envolvía todo, como un eclipse. La luz parecía negarse a tocarlo directamente. Cuando habló, su voz fue profunda y resonante, carente de cualquier emoción. Querubines Cletus, Colin y Kenny se encuentran hoy aquí para comparecer ante este Consejo Celestial, y recibir sentencia por sus acciones en el mundo humano. Los pequeños ángeles no pudieron sostenerle la mirada. La inmensidad del juicio les aplastaba como un yugo divino. Empiecen explicando su misión. El líder del trío se adelantó primero a hablar en nombre de los otros 2. Señor Zadkiel, nuestro deber era intentar salvar el alma de un hombre llamado Lily Lipton. Era un anciano que se encontraba en mal estado de salud, no le quedaba mucho tiempo. Se nos había ordenado intentar convencerlo de cambiar sus últimos años de vida con el fin de ayudar a otros, pues era una persona que tenía los medios para ayudar a mucha gente. Todo iba según lo planeado, lo habíamos llevado a visitar lugares hermosos y le habíamos estado tratando de recordar lo hermoso de la vida. Aparecieron varios demonios los cuales interfirieron con nuestra misión al intentar mostrarle lo peor del mundo para que así decidiera morir. Cuando vimos esto, nos enfrentamos a ellos, pero al final el alma terminó cuando intentó usar una máquina para volver más joven. Todos los presentes escucharon atentamente la palabra del querubín mientras analizaban con cuidado todo lo dicho, susurrando entre ellos, pero toda la atención volvió a Zadkiel cuando éste habló con voz inexpresiva. ¿Y qué fue lo que les dijeron sus superiores cuando se enteraron de esto? El que respondió a la pregunta fue Kenny, quien con voz temblorosa dijo: Señor Zadkiel, ellos nos ignoraron, y cuando les contamos lo que pasó, actuaron como si nada hubiera ocurrido y hubiera sido nuestra culpa la muerte del humano. Ante lo dicho, el serafín solo volteó su mirada hacia el rostro de su hermano con una pregunta silenciosa, a la cual ella solo respondió con un asentimiento, afirmando la veracidad de los hechos. Volviendo a mirar a los querubines, Zadkiel habló una vez más. Entonces afirman haber hecho lo que estaba en su poder para intentar salvar al humano, aunque no pudieron lograrlo. Ante su pregunta, los pequeños solo asintieron rápidamente, con esperanza floreciendo poco a poco en sus rostros. Zadkiel solo apartó su mirada de los querubines cuando volvió a hablar, con su voz resonando fuerte y clara para todos en la sala. Para poder determinar la veracidad de estos argumentos, te pido, Uriel, que nos muestres lo sucedido con el orbe de adivinación.
La respuesta a sus palabras vino sin demora, cuando Uriel solo asintió mientras convocaba el artefacto mencionado, enviándolo volando al centro del salón, cambiando su forma para hacerlo más grande y así todos pudieran ver claramente la escena. Al ver esto, los querubines palidecieron y empezaron a temblar casi imperceptiblemente, siendo notado esto solo por los más observadores de la sala. Al iniciar la escena, se mostró cómo los querubines fueron llevados a la tierra y cómo estos fueron a cumplir su misión. Se vio cuando empezaron a hablar con el humano y también se vio lo despreciable de su forma. Adam, al verlo, no pudo evitar fruncir el ceño con decepción, pero entendiendo el porqué de que habían sido enviados a la misión en primer lugar. Todos vieron claramente cuando aparecieron los demonios por primera vez, y la mayoría los miró con sorpresa y asco, al ser la primera vez en sus vidas que veían a esos seres. Solo los más ancianos miraron con desprecio y enojo a los seres que aparecieron en la pantalla. Al llegar a la parte en que tanto los querubines como los demonios se pusieron a discutir y empezaron a pelear por qué debía hacer el alma, los más antiguos de la habitación miraron con reproche y decepción como los ángeles se dejaron llevar por los demonios, participando en su juego en vez de informar de inmediato lo que estaba sucediendo. Con cada escena que pasaba, los querubines empezaban a palidecer más y más bajo la atenta mirada de los serafines y el primer hombre, junto con el resto de los ancianos, mientras la escena continuaba. Cuando llegó al momento en que entraron a la ópera, todos los presentes miraron con una mezcla de estupefacción y odio como la cantante era asesinada. De ahí en más fue cuando todo empeoró. Si ya las miradas que recibían los querubines eran suficientes para hacerlos temblar, cuando vieron cómo estos abrieron una confrontación directa contra los demonios y cómo esto causó la muerte, tanto directa como indirecta, de varios humanos, incluyendo la del alma que se suponía que debían salvar, ahora los querubines sintieron como una fuerte presión que los hizo caer al suelo se hizo presente sobre ellos. El silencio sepulcral que se asentó en la sala cuando terminó la escena era tangible para todos en ella, mientras absolutamente todos miraban a los querubines. Cuando Zadkiel volvió, el tono de su voz había cambiado, volviéndose más grave y pesado, mientras la rabia empezaba a hacerse presente. ¿Tienen ustedes algo que decir en su defensa, querubines? Ante el silencio que recibió a su pregunta, Zadkiel se tomó un momento para respirar hondo, mirando todavía a los tres pequeños seres que ahora parecían hacerse los más pequeños posibles en el gran salón. Como los acusados no tienen nada que decir en su defensa, yo, Zadkiel, representante de la justicia, voy a dictar condena por las faltas cometidas. Si bien es cierto que no fue completamente su culpa la muerte del alma humana que se suponía que debían proteger, sí son culpables de los siguientes casos. Primero, al ver a los demonios pisando el mundo humano, no se les ocurrió ni por un momento pedir refuerzos o informar a alguien al respecto hasta que fue muy tarde. Segundo, causaron la muerte de varios humanos en su lucha contra los demonios. Y tercero, se atrevieron a mentirles a todos en esta sala con su excusa sobre cómo había muerto el humano al que debían proteger. Como no fue completamente su culpa, pero aún considerando sus acciones, ustedes van a tener dos opciones. La primera es ser enviados al infierno como ángeles caídos, sin sus alas. La segunda es ser reiniciados y volver al pozo de las almas para que sus almas sean limpiadas. El shock se pudo ver en la sala ante la sentencia dada por Zadkiel. Ambas opciones, la primera era una sentencia de muerte indirecta, y la segunda era una muerte completa que acabaría con sus personalidades y los traería como nuevos en varios siglos o incluso milenios. Las miradas de los querubines ahora eran de desesperanza total, mientras que mares de lágrimas caían de sus ojos, pero se quedaron en silencio, aceptando sin palabras su condena. Las miradas de todos los ángeles presentes mostraban diversas emociones, desde lástima hasta enojo, y por un momento la propia Emily estuvo a punto de levantarse para intervenir, hasta que una mano se posó suave pero firmemente en su hombro, obligándola a quedarse sentada. Cuando se volteó para ver al culpable, se quedó muda al ver a Rafael negando con la cabeza, con resignación, mientras la mantenía en su lugar. Sin más opción, ella solo lo miró por unos segundos desesperadamente, mientras él no decía nada más, simplemente instándola a sentarse de nuevo. Ella, sin más opción y sin saber qué hacer, solo lo miró unos segundos más antes de asentir lentamente con la cabeza, antes de sentarse en su silla. Al mismo tiempo, la voz de Zadkiel volvió a resonar en la sala. Tendrán una semana para decidir cuál será su destino. Piénsenlo sabiamente. Con esas palabras dichas, el serafín volvió a abrir un portal por el cual los exorcistas que habían estado custodiando a los querubines se los llevaron de nuevo en completo silencio. La tercera sombra llegó al tercer palco, por debajo del de los serafines.
Tras unos momentos de silencio, Serapiel se volvió a levantar de su asiento mientras hablaba en voz alta para llamar la atención de todos. Con el juicio concluido, ahora tenemos que centrarnos en qué vamos a hacer con el infierno. Le cedo de nuevo la palabra al taxiarca. Ante sus palabras, todos los presentes solo volvieron a fijar su mirada en el estoico padre de la humanidad, que se había quedado completamente en silencio mientras se llevaba a cabo la sentencia, apoyado en una pared con los brazos cruzados. Este, sin más demora, se dirigió de nuevo al centro de la sala, donde se quedó en silencio por un momento ante las miradas expectantes de la multitud. La mayoría de los aquí presentes son jóvenes. Ninguno de ustedes entiende realmente el nivel de amenaza al que se enfrenta el cielo en este momento. Al detener por un momento su discurso, su mirada recorrió el gran salón, deteniéndose al llegar a lo más alto, en el rostro de Emily, mirándola por unos instantes antes de continuar. Pocos somos los que todavía recordamos los horrores que sufrimos en la Gran Guerra, y eso es algo de lo que todos nosotros que participamos nos sentimos orgullosos. Muchos de los ancianos presentes solo asistieron con la cabeza ante las palabras del primer hombre, quien siguió hablando. Todos ustedes conocen por relatos la historia, pero el dolor que sufrimos al perder a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas, las primeras creaciones de nuestro padre, junto con todo lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, son cosas que hasta el día de hoy nos persiguen a la mayoría. Si fuera por mí, al igual que por cualquiera de los otros ancianos, ninguno de ustedes tendría que preocuparse ni aprender qué significa la palabra guerra. Pero lamentablemente este mundo en el que vivimos no nos dará nunca ese lujo, al menos ya no. La cuarta sombra llegó al segundo palco. En los próximos días y meses, el destino de la creación va a estar en juego, al igual que lo estuvo hace tantos milenios, y es por eso que todos los aquí presentes estaremos obligados a luchar para defender el poco bien que queda en este universo. Ante sus palabras, la mayoría de los presentes empezaron a sentir sentimientos de nerviosismo y miedo recorrer sus cuerpos, mientras que los cuerpos de los ancianos se endurecían y se sentaban más erguidos en sus asientos. La quinta sombra llegó al primer palco. Con las últimas palabras de Adam a la multitud, nadie esperaba lo que haría y diría el primer hombre a continuación. Es por esto, y por todas las penurias a las que se va a tener que enfrentar ahora el cielo, que a todos ustedes, los aquí presentes, les ruego me perdonen. Lo que hizo el primer hombre ahora, ni el más pequeño de los querubines presentes, hasta el más grande de los serafines, pudo comprenderlo hasta varios momentos después, pues la imponente figura de más de 2 metros del taxiarca del cielo ahora se encontraba inclinada hacia adelante en un gesto de disculpa. Por todo lo que van a tener que sufrir, lo siento. Por todas las vidas que se van a perder en este conflicto, lo siento. Por dejarme cegar por mi propia arrogancia y orgullo, lo lamento. Mis pecados no van a tener perdón y las consecuencias de mi inacción van a caer sobre ustedes. Así que, por eso, lo único que les puedo prometer es que voy a hacerme responsable de mis propios actos y, cuando termine esta guerra, yo voy a pagar mi propia condena. El shock reflejado en los rostros de todos era palpable, mientras el primer hombre levantaba su torso, volviendo a mirar a todos los presentes. Los más sorprendidos entre todos eran algunas de las almas humanas, en lo más bajo del salón junto a los serafines sentados en las gradas, mientras miraban a su amigo, padre y hermano con asombro. Ya me encuentro movilizando a la mayoría de nuestras huestes. Hoy mismo voy a tener una reunión en la cual estarán presentes todo nuestro ejército, tanto activo como de reserva. He llamado a los miembros de la vieja guardia para que me ayuden a preparar al resto del cielo para lo que viene. Ya se están reforzando las puertas del cielo y se están conjurando más y más protecciones para evitar que cualquier demonio intente repetir lo mismo que en la Gran Guerra. Mis tropas están preparando diversos sitios y refugios seguros en caso de ataques o incursiones, y estamos abasteciendo las armerías con armas más pesadas que las que usaríamos en el exterminio. Con todo esto quiero que quede clara una cosa: el cielo no volverá a ser tomado por sorpresa. Esta vez estaremos preparados y listos para enfrentar la amenaza con toda nuestra fuerza. Sus palabras, al ser escuchadas por el resto de la sala, hicieron que el sentimiento de miedo en su interior disminuyera un poco, permitiéndoles a todos sentir un poco de esperanza y revitalización. La sexta y más grande sombra se movió sigilosamente, llegando al palco de los serafines, donde se deslizó hasta llegar al asiento de uno de ellos. Para dar un último impulso, Adam levantó su voz con un rugido que llenó todo el salón. El infierno va a pagar por sus actos. Sus pecados no quedarán impunes. Todos ellos sufrirán las consecuencias de su arrogancia. Sucedió en un instante.
Las palabras en la boca de Adam se silenciaron en cuanto vio algo que lo dejó mudo por un momento. La mayoría de la gente reaccionó extrañada cuando el primer hombre interrumpió tan repentinamente su discurso, mientras miraba directamente el palco de los serafines. Solo los ancianos sintieron como algo repentinamente cambiaba en el ambiente, mientras cada instinto dormido desde hacía milenios parecía dispararse en su mente, haciéndolos entrar en un estado de alerta máxima. Fue cuando tornaron sus miradas desde el primer hombre hasta el palco de los serafines que todo tuvo sentido, pues detrás del asiento de la portadora de la alegría, con una mano pálida apoyada firmemente en su hombro, se encontraba parada tranquilamente una mujer con unos ojos rojos como la sangre, que portaba un sombrero de ala ancha rojo, junto a un top negro y blanco, con una sonrisa que le partía el rostro, desde la cual salía una miasma negra con ojos que parecían observar a todos en la sala. El rostro del primer hombre no cambió su expresión, mientras por su mente una sola palabra resonaba como 1000 tambores. Eva. La mujer, como si pudiera leer sus pensamientos, solo aumentó su sonrisa, mientras más y más ojos se hacían presentes. Por un momento no ocurrió nada, mientras el padre y la madre de la humanidad se miraban fijamente a los ojos sin decir nada, simplemente sonriendo, mientras que con delicadeza levantaba su mano para señalar hacia abajo. Luego pasó. En un instante, el cerebro de Adam, como el de todos aquellos que habían notado a la mujer de pie detrás de Emily, reaccionó con un sobresalto silencioso. Y como si aquella presencia hubiera estado aguardando ese preciso momento solo por diversión, su sonrisa se ensanchó. De inmediato, múltiples copias de ella misma aparecieron al unísono en cada uno de los palcos donde antes se habían cernido las sombras. Los ojos de la portadora de alegría se abrieron de par en par, desbordados de terror, al sentir sobre su hombro la helada presión de una mano muerta. La misma sonrisa perturbadora se dibujaba en el rostro de aquella figura, cuya piel, al igual que las demás, comenzaba a irradiar una luz carmesí que distorsionaba el aire a su alrededor. El instinto entró en acción ante la situación, y ante el rugido de desesperación del primer hombre, todo empezó. Escudos. Luego, el mundo explotó. Y bien amigos, ¿qué tal les pareció el capítulo? Espero que no haya estado tan mal. Por favor no olviden dejar su opinión en los comentarios.